Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les agradecemos para que continúen con nosotros en este día de reposo. Bueno, hermanos, para iniciar vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Vamos a leer esta historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Si ya lo tiene, le voy a dar lectura para que usted la pueda seguir con su vista. Dice el verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Yahvé, así ha dicho Yahvé. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Yahvé hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los sirios, y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendos de carro, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y dijéronse los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se había levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habían huido para salvar las vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y escondiéronlo, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: no hacemos bien. Hoy es día de una nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y declaráronles diciendo: nosotros fuimos al campo de los sirios, y aquí que no había allí hombre ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces y declaráronlo dentro en el palacio del rey. Y levantóse el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y hanse salido de las tiendas y escondídose en el campo, diciendo: cuando hubieren salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también son como toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. También ellos son como toda la multitud del ejército de Israel que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey tras el campo de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y siguiéronlos hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado con la premura. Y volvieron los mensajeros e hicieronlo saber al rey. Entonces el pueblo salió y saquearon el campo de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Yahvé. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba,
y atropellóle el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo cual habló cuando el rey descendió a él. Y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: no sea de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina sea vendido por un siclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: aunque Yahvé hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera ser esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y vínole así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén. Bueno, aquí nos cuenta la historia, ¿verdad?, de cómo el pueblo de Israel había sido sitiado por los sirios, y eso había provocado una escasez en el pueblo, en Israel. Sabemos que la guerra siempre va a traer grandes males, ¿verdad? Principalmente el hambre, la escasez, la necesidad. Y en esta ocasión, al ser una ciudad amurallada, no se permitía que nadie entrara con víveres, con alimentos. No se permitía salir porque estaban rodeados por el ejército enemigo. Ben-Hadad, rey de Siria, pues sabía eso, rodeó y estaba esperando paciente, ¿verdad?, a que el pueblo se rindiera cuando ya no pudiera soportar más la escasez, cuando no pudiera soportar más el hambre, se tuvieran que rendir. Pero bueno, vemos que se les dijo, ¿verdad?, que al siguiente día, dice, que se venderían, dice aquí, así dijo Yahvé: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 sea de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y dice que un príncipe no lo creyó, dice: aunque Dios abra ventanas en el cielo, ¿esto será posible? Si todos conocemos la situación, vemos la necesidad, la escasez que hay. Dudó, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero bueno, vemos que esto fue así, se cumplió la palabra de nuestro Dios de una manera, podemos decir, maravillosa, como todo lo que hace nuestro Dios, una manera maravillosa. Que estos hombres leprosos, dicen que estaban a la puerta, no podían entrar. Bueno, recordemos que los leprosos siempre tenían que mantenerse alejados del pueblo por el temor a contagiar, tenían que mantenerse alejados. Y estos hombres leprosos dicen: ¿para qué nos quedamos? Si entramos a la ciudad, vamos a morir de hambre. Si vamos al campamento de los sirios, vamos a morir. Prácticamente no tenían esperanza. Ya no tenían esperanza, ¿verdad? Ellos decían: pues hagamos lo que hagamos, ya no hay esperanza para nosotros, vamos a morir. Entonces tomaron la decisión de ir al campamento de los sirios y dijeron: si ahí nos matan, pues moriremos. De todos modos, pues ya no hay más esperanza. Pero ¿qué pasó? Que llegaron y no había nadie. Encontraron el campamento abandonado con todo lo que llevaban, ¿verdad? Todos sus animales, dice aquí, asnos, caballos, todo. Los alimentos, todo, tuvieron que abandonarlo. ¿Por qué? Porque dice que escucharon un rumor, ¿verdad? Dice que dice, el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Entonces tuvieron temor porque pensaron que el rey de Israel había contratado ejércitos para que salieran a pelear contra ellos, y tuvieron temor y huyeron, dejando todo como estaba. Vamos a leer el verso 6, una hoja atrás, aquí mismo en el segundo libro de Reyes, verso 6, el verso 30 y capítulo 6, perdón, verso 24, donde dice 6:24 de segundo de Reyes: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército, y subió y puso cerco a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata,
y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Yahvé, ¿de dónde te tengo que salvar yo? ¿Del alfolí o del lagar? Y díjole el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y llegó a ver el pueblo el saco que traía interiormente sobre su carne. Y él dijo: así me haga Dios y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedase sobre él hoy. Estaba a la sazón Eliseo sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No viene tras él el ruido de los pies de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Yahvé viene. ¿Para qué tengo de esperar más a Yahvé? El rey de Israel culpaba a Eliseo y tenía el deseo de quitarle la vida, porque pensaba que por culpa de Eliseo el pueblo de Israel estaba sufriendo todo esto. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que no había alimento, que incluso 2 mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron: hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Cuando una de las mujeres no quiso, podemos decir, cumplir su parte del trato, la otra mujer se quejó ante el rey. ¿Qué habrá sentido el rey al darse cuenta de la situación en la que se encontraba su pueblo? Dice: ¿cómo te puedo ayudar? Si Dios no nos ayuda, ¿yo cómo te puedo ayudar? Eso aumentó su ira en contra de Eliseo, que dice que envió un mensajero para cortarle la cabeza, pensando que él era el culpable. ¿Por qué habrá pensado eso? Bueno, sabemos que el trabajo de los profetas era exhortar al pueblo, hacerles ver el error en el que estaban para que se corrigieran. Pero muchas veces cuando al pueblo, o en este caso al rey, se le exhortaba, en lugar de comprender, culpaban al profeta diciendo: como tú lo dijiste, por eso está pasando esto. Si tú no lo hubieras dicho, tal vez no pasaría. Tratando de justificarse, ¿verdad?, y buscar algún culpable. Pero bueno, con esto nos damos cuenta de la gravedad de la situación que había en Israel. El alimento escaseaba completamente, que incluso dice ahí que la cabeza de un asno tenía el valor de, ¿cuánto dice aquí? 80 piezas de plata. 80 piezas de plata la cabeza de un asno. ¿Y para qué la ocuparían esta cabeza de asno? Para alimentarse, aunque era un alimento inmundo, un alimento que Israel sabía que no debería de consumir, pues la desesperación los había llevado a eso. Que incluso ya vimos comer a los pequeños, a los niños, tratar de alimentarse con ellos. Bueno, decíamos que Dios también les hizo una promesa a través del profeta, ¿verdad?, de Eliseo, que en el verso 1 del capítulo 7 leíamos que dice que Eliseo le dijo: oíd palabra de Yahvé, así ha dicho Yahvé, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. No lo creyeron, al menos aquí dice que un príncipe no lo creyó y dice: ¿cómo será posible esto? Él conocía la situación y ¿cómo será posible que el alimento vaya a bajar su precio si está muy escaso? Pero Dios
Dios ya lo había dicho, lo dijo a través de su profeta de Eliseo, y Dios lo iba a cumplir, lo cumplió. ¿De qué manera? Pues ya lo veíamos, haciendo que el ejército sirio tuviera temor porque pensaba que un gran ejército iba en contra de ellos y tuvieron que abandonar todo. Decíamos, aquellos hombres, aquellos leprosos, fueron al campamento y encontraron todo abandonado. Y encontraron el alimento y comieron, ¿verdad? Hasta quedar satisfechos. Encontraron los tesoros que habían dejado ahí, plata, oro, lo encontraron, tomaron, lo escondieron, fueron a revisar otra tienda, también encontraron, tomaron lo que había ahí, a esconderlo, hasta que uno de ellos dijo, esto que estamos haciendo no es correcto. ¿Por qué no era correcto? Porque ya Dios había respondido a su pueblo y ellos lo estaban ocultando. Ellos dijeron, no, esto que estamos haciendo no es correcto, porque hoy es un día, debe de ser un día de gran gozo, porque Dios nos ha escuchado, Dios nos ha respondido y nos está dando todo esto. Entonces tomaron una decisión y dijeron, si nos esperamos, porque era todavía de noche, ¿verdad? Si nos esperamos hasta que amanezca, podemos caer en codicia y vamos a querer todo esto únicamente para nosotros. Entonces tenemos que ir en este momento para poder compartir esto que Dios ha entregado en nuestras manos. Y en ese momento fueron, le avisaron al rey. El rey todavía dudó, ¿verdad? Todavía dudó de que fuera cierto o de que no fuera una trampa de los asirios, y tomó sus precauciones. Pero cuando se dieron cuenta que sí era verdad todo eso, todo el pueblo salió. Tratemos de imaginar un poco la alegría que habrán sentido. Ya cuánto tiempo de escasez habrían pasado. Veíamos la situación en la que se encontraban, la desesperación que había en ellos. Entonces cuando les dicen, ahí hay alimento, dice que todos salieron a buscarlo. Y el príncipe aquel que había dudado y que dijo, aunque Dios abra las ventanas del cielo, esto no podrá ser cierto. Se le dijo, sí, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello por haber dudado. Y fue así. Sí, lo vio, se dio cuenta, pero cuando el pueblo regresaba, o cuando iba saliendo, ¿verdad? Dice que, o más bien yo creo que iban tan a prisa que pasaron por encima de él y aquella persona murió. Bueno, es una historia que se nos narra aquí en el segundo libro de los Reyes. Pero que es una enseñanza para nosotros. Porque actualmente podemos decir la humanidad se encuentra en la misma situación. Rodeada, marcada por las aflicciones. Así como el pueblo de Israel sentía esa necesidad del alimento, pues muchos también la tienen, ¿verdad? Sienten esa necesidad y no pueden obtener. ¿Por qué? Porque tal vez buscan en lugares equivocados. Muchas veces, tal vez también nosotros sentimos esa necesidad, sentimos esa hambre, pero un hambre espiritual, un hambre que tenemos, que deseamos que se sacia de nosotros. Y la humanidad, decíamos, también tiene una necesidad, aunque tal vez muchos no lo reconocen, no saben dónde buscar ese alimento espiritual y lo buscan en diferentes lugares equivocados, pero sienten esa necesidad. Dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Y decíamos, aquellos hombres, al darse cuenta de que Dios les había escuchado, Dios les había respondido y les estaba dando el alimento, fueron de inmediato a contarlo al rey para que todo el pueblo se enterara y ellos pudieran también participar de todo aquello. Y esa es una exhortación hacia nosotros, porque decíamos, nosotros también tal vez en algún momento nos sentimos en la misma situación, decíamos, con hambre espiritual. Y cuando Dios nos escucha, cuando Dios nos responde y sacia esa necesidad espiritual que teníamos, ¿qué hacemos? Tal vez lo que hicieron al principio aquellos hombres leprosos. ¿Qué hicieron al principio? Quisieron esconderlo, ¿verdad? Diciendo, todo esto va a ser para nosotros. Pero después reflexionaron y dijeron, no, no es bueno esto que estamos haciendo. Tenemos que compartirlo, porque es Dios quien lo ha permitido. Es la bendición que Dios nos está dando, es la manera en la que Él nos ha respondido al escuchar nuestro clamor. Y si ahora nosotros hemos recibido esta bendición de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esconderlo? O decir, vamos a esperar un tiempo, porque ellos dijeron, ¿verdad? Si esperamos hasta la mañana, hasta que salga el sol, la codicia va a entrar en nosotros. También queremos esperar, decir, bueno, pues yo creo que todavía no es tiempo, mejor voy a esperar. No, ¿verdad? Dice aquí que en ese momento ellos fueron a avisar para que todos pudieran satisfacer su necesidad. Decíamos, la humanidad vive rodeada de maldad. Podemos decir, vive sitiada, ¿verdad? Y no puede encontrar dónde satisfacer sus necesidades espirituales. Entonces es obligación de nosotros, que hemos recibido, que hemos encontrado esta bendición, es nuestra obligación ahora poder compartirla con alguien más. Si vemos que la gente, la humanidad tiene esa hambre espiritual y nosotros no hacemos algo, ¿será correcto? ¿Será correcto que queramos guardar todo para nosotros y decir, esto Dios me lo entregó a mí y es mío y no se lo voy a compartir a nadie? No, ¿verdad? No es correcto. Si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha entregado su palabra, si Dios ha satisfecho nuestras necesidades espirituales, pues también tenemos una obligación, y es compartirlo con todo aquel que se encontraba tal vez en la misma situación en la que nos encontrábamos nosotros, alejados de nuestro Dios, y decirle, mira, Dios nos da todo esto, Dios nos bendice, y esto que Dios ha puesto en mis manos yo lo quiero compartir contigo. Tal vez haya quien lo dude, como aquel príncipe, ¿verdad? Que decía, aunque Dios abra las ventanas en el cielo, esto no podrá ser. Sí, seguramente va a haber quien lo dude, y esta persona, ese príncipe, por haberlo dudado, se le dijo, lo verás, tú lo verás, pero no vas a disfrutar de ello. Y así fue. Y seguramente habrá personas que actúen de la misma manera, pero muchas otras están esperando. Muchas otras están esperando para salir como estos israelitas, corriendo para encontrar esa bendición. Pero si nosotros no la compartimos, ¿cómo llegarán? ¿Cómo sabrán que Dios tiene algo preparado para ellos? Que Dios ha derramado bendiciones y que ellos pueden participar de ellas. ¿Cómo lo harán si nosotros no damos el aviso? Vamos a ver el Salmo 145, verso 18. Salmo
Salmo 145, verso 18. El verso 18 dice: cercano está Yahvé a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está, Él no está lejos. Tal vez muchas personas piensan que sí, que Dios está lejos. Y es que siempre decimos, ¿verdad? Dios está en el cielo. Dios está en el cielo, Dios está allá arriba. No lo podemos ver. Está en lo más alto de los cielos. Y pensamos, bueno, entonces Dios está muy lejos. Nosotros estamos aquí en la tierra, Dios está allá arriba en los cielos. Y hay quienes piensan que tal vez Dios no los puede escuchar. Tal vez haya quien piense que Dios no escuchará su petición. O alguien puede decir, bueno, es que yo he cometido tantos errores que no creo que Dios me escuche. No creo que Dios pueda estar cerca de mí, porque he cometido muchos errores, he hecho mucha maldad, y Dios no me va a escuchar. Pero dice aquí, cercano está a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad, creyendo. Porque tal vez alguien le quiera invocar, pero dudando. Decíamos como aquel príncipe, ¿cómo va a ser posible que podamos tener alimento? Aunque ya había sido anunciado por el profeta Eliseo, ¿verdad? Ya había sido anunciado por el profeta de Dios, pero él dudó. No, Dios nos abandonó. Y aunque abriera las ventanas en el cielo, esto no podrá ser cierto. Un hombre completamente incrédulo. Y tal vez haya quienes quieran clamar a Dios y decir, bueno, pues voy a clamar a ver si me escucha. Y lo hace dudando. Pero aquí dice que Dios está cercano, no está lejos, está cercano a todo aquel que le invoca de verdad, creyendo, no dudando. Dice en el libro de la ley, ¿verdad? Que Dios está cerca de nosotros. No dice, él dice, no está del otro lado del mar para que alguien diga quién puede llegar. No dice, Dios no está lo más lejos para que alguien piense ¿y cómo voy a llegar hasta Él? Aquí dice, Dios está cercano. ¿Qué tan cercano podrá estar Dios de nosotros? ¿Qué tan cercano? ¿Qué tan cerca puede estar una persona de nosotros? Hablando de forma material. Cuando alguien se acerca a nosotros, ¿qué tan cerca puede estar? Bueno, dice nuestra hermana, sí, tal vez hombro con hombro, ¿verdad? Pues Dios está aún más cercano. ¿Por qué? Porque no solamente está a nuestro lado, está en nosotros. Dios está en nosotros. ¿Qué más cercano pudiera estar? No se puede, ¿verdad? Dios está cerca de nosotros. Pero dices, de todo aquel que le invoca creyendo. Y cuando Dios está cerca de nosotros, ¿qué nos podrá hacer falta? Tenemos sus bendiciones, ya lo veíamos, ¿verdad? Veíamos ahí cómo llegaron las bendiciones al pueblo después de haber sufrido toda aquella escasez, que veíamos que incluso culpaban al profeta Eliseo, pero Eliseo no tenía la culpa. Él lo que hacía era señalarles el pecado, pero ellos, por tratar de justificarse, decían, no, él es el culpable porque él lo dijo, en lugar de decir, sí, él me está exhortando para que pueda corregir. Por eso trataban de matarlo. Pero decíamos, Dios
Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo y les respondió. Y así cada uno de nosotros podemos clamar a nuestro Dios con la seguridad de que Él nos escucha. Y decíamos, y así como tenemos esa seguridad de que nos escucha, porque nos ha bendecido, está en nosotros, está con nosotros, pues también tenemos que compartir esas buenas nuevas, esas buenas noticias de decir, Dios está cercano. Dios no está allá en lo más lejos del cielo, donde nadie puede llegar. Y sí, nosotros no podemos llegar, ¿verdad? Por eso es Dios quien viene a nosotros, para estar con nosotros, para escuchar nuestro clamor. Muchas veces sentimos que ya la situación es muy complicada. Leíamos la historia ahí. ¿Cómo se habrán sentido aquellos israelitas? Decíamos, para llegar al extremo que aquellas dos mujeres hayan tomado la decisión de comer a sus propios hijos. Pues quiere decir que ya era una situación completamente desesperante, ¿verdad? Que tal vez ya actuaban sin razonar, ya actuaban sin pensar en las consecuencias, sino que lo único que querían ellos era satisfacer sus necesidades. Y nosotros pues no llegamos a esos extremos, ¿verdad? Pero puede haber ocasiones en las que podemos sentir que ya la situación es muy complicada. Pero debemos de tener la seguridad de que cuando decimos la situación es complicada, ya no puedo más, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros para ayudarnos, respondiendo a nuestra necesidad. Así como respondió en este caso, así como respondió a Israel cuando estaba en Egipto. Había sido esclavizado, estaba ahí esclavizado, pero llegó el momento en que dice que clamaban, porque ya no aguantaban más aquella carga, ¿verdad? Y Dios respondió y envió a Moisés a que les diera libertad. Así también actualmente Dios ha respondido. Y así como en la antigüedad envió a Moisés, envió muchos patriarcas que podemos leer en la historia, en la Biblia, para ayudar a su pueblo, pues también ha enviado ahora a alguien, ha enviado a su propio Hijo, para que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de desesperación, podamos tener a alguien en quien confiar, podamos tener una ayuda, una guía. Podamos tener ese alimento espiritual. Él ha traído esas buenas noticias, esas buenas nuevas, de que Dios está cercano a nosotros. Pero decíamos, así como hemos recibido nosotros esta buena noticia de que Dios está con nosotros, también debemos de compartirlo. Compartirlo con todo aquel que tiene esa necesidad, con todo aquel que tal vez ya no encuentra una solución a sus problemas, ya no sabe qué hacer y dice, estoy desesperado porque busco ayuda y no la encuentro. Y decirle, pues sí, hay una ayuda que te va a dar lo que necesitas. Vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. Dice, dice, Jesús les dice, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Decimos, Jesús es aquel hombre, aquel varón que Dios ha enviado a darnos estas buenas noticias, que nos ha traído las bendiciones de Dios. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad. Él es el camino porque Él es el que nos va guiando. Si no tenemos a Jesús, estamos perdidos. No sabemos por cuál camino ir. No sabemos qué hacer. No sabremos a dónde dirigirnos. Pero teniendo a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él es el camino que nos va a llevar hacia el Padre, hacia aquel ser celestial que muchos creen que está lejano. ¿Y cómo podremos llegar a Él? Es lo que muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo podremos llegar a Él? Pero ya veíamos que Él está cercano y es nuestro Señor Jesucristo quien nos va a guiar. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque dice, yo soy la verdad. Él es la verdad que va a satisfacer nuestras necesidades. Sí, muchas personas han querido hacerlo, ¿verdad? Desde la antigüedad muchos han tratado de buscar la verdad y han encontrado, dicen ellos, su propia verdad. Aunque verdad hay una sola, es la verdad de nuestro Dios. Pero muchos dicen, yo encontré mi propia verdad. Y creen que esa verdad es suficiente para ellos. Pero aquí dice, yo soy la verdad. Él es la auténtica verdad. Él es el que nos trae la palabra de Dios. Decíamos, es ese alimento espiritual del cual carecíamos cuando estábamos rodeados por la maldad, cuando estábamos sitiados por todas aquellas acciones negativas, pensamientos negativos, que vivíamos alejados de nuestro Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo trae esa verdad para satisfacernos, para que podamos satisfacer nuestro ser. Decíamos, Cristo lo dijo, ¿verdad? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y así nos encontrábamos nosotros, ¿verdad? Con hambre, con sed de justicia. ¿Y quién lo podía satisfacer? Decimos, hay muchas personas que han tratado de hacerlo. Hay muchas personas que han tratado de, tal vez de aconsejar, de guiar. Pero ninguno ha podido satisfacer de la manera que lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque la única verdad es la que Él trajo. Y a través de esa verdad nos lleva al Padre, nos lleva por ese camino para poder llegar hasta nuestro Dios. Por eso Él es el camino, la verdad, y dice, la vida. ¿Qué esperanza tenían aquellos leprosos? ¿Recuerdan? Lo leíamos. ¿Qué esperanza tenían? Ninguna. Dicen, si entramos a la ciudad vamos a morir de hambre. Si vamos con los asirios, ellos nos van a matar. Ya no tenemos esperanza. Ya no tenemos esperanza. Pero sí había una, y era la misericordia de Dios. Y fue lo que encontraron al llegar al campamento de los asirios. Fue lo que encontraron, la misericordia de Dios, que permitió que aquel ejército huyera, para que todo lo que llevaban pudiera ser de bendición para ellos y para el pueblo. Y decíamos, aquí dice Cristo, yo soy la vida. Porque antes no teníamos esperanza, seguramente. Pero lo hemos conocido y ahora ya tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La vida. La vida que encontraron aquellos leprosos y que llevaron también a todo el pueblo de Israel.
ya no tenemos ninguna esperanza, pero Él, nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado una nueva esperanza para poder vivir, para poder tener una vida plena, una vida cerca de nuestro Dios, guiados por nuestro Señor Jesucristo. Decimos, así es la salvación de nuestro Dios, que llega a nosotros cuando estamos necesitados, cuando tal vez pensamos que ya no hay nada más. Y decíamos, ya no tenemos esperanza y pensamos que ya no hay nada para nosotros. Pues en esos momentos, si clamamos a nuestro Dios, ya lo veíamos en el Salmo, si clamamos a Él con seguridad, con confianza, Él está cercano para darnos esa nueva esperanza. Vamos a ver Ezequiel capítulo 33, verso 7. Ezequiel capítulo 33, verso 7 y verso 8. Dice, si ya lo tenemos, le doy lectura. Ezequiel capítulo 33, verso 7. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Decíamos, aquí está la responsabilidad, ¿verdad? Dice Dios, si yo le digo al impío que va a morir y él no se arrepiente, va a morir. Pero si tú no le predicaste, entonces tú tienes responsabilidad. Pero si le predicas y aún así no se convierte, bueno, pues ya no es responsabilidad tuya, ya es de él, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué hubiera pasado si aquellos 4 leprosos hubieran hecho como lo pensaron? Vamos a esperar hasta la mañana. Dijeron, bueno, si esperamos, la codicia va a entrar en nosotros, porque vamos a querer que todo esto que encontramos, todo el oro, la plata, que sea únicamente para nosotros. Y ellos tendrían abundancia, pero el pueblo, ¿cómo estaría? Seguiría sufriendo la escasez. Y eso los hubiera llevado tal vez a otras situaciones más difíciles, como lo que veíamos, que aquellas mujeres incluso comiéndose a sus propios hijos. Y si esa situación no hubiera seguido, ¿de quién hubiera sido la responsabilidad? De los leprosos, ¿verdad? Que no llevaron las buenas noticias, de decir, miren, aquí está todo esto que Dios ha entregado en nuestras manos. Y es lo que también nos está diciendo aquí. Si, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú no lo haces, él va a morir por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y tendrá que pagar por su pecado. Pero tú serás responsable, porque tú ya conocías la voluntad de Dios. Tú ya habías recibido la palabra de Dios y no la quisiste compartir, cuando era tu obligación hacerlo. Por eso dice también el verso 9, y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida, porque tú cumpliste con tu trabajo, tú cumpliste con tu deber y compartiste aquello que Dios ha puesto en tus manos. Porque la palabra de Dios es un tesoro que Él ha puesto en nuestras manos. Pero decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a esconder? Como aquellos hombres, ¿verdad? Llegaron a una tienda, tomaron lo que había ahí, fueron y lo escondieron. Fueron a otra e hicieron lo mismo. Pero tuvieron que reflexionar y dijeron, no, esto no es correcto. No es correcto lo que estamos haciendo. ¿Y qué hacemos nosotros?
Ya recibimos un tesoro de parte de nuestro Dios. Hemos recibido su palabra que decíamos nos ha sido de gran bendición porque nos ha ayudado en nuestras necesidades espirituales. Y decimos, ahora lo quiero únicamente para mí. Quiero que esto sea, que las bendiciones de Dios sean solamente para mí sin compartirlas con nadie. Estaríamos actuando de manera equivocada, ¿verdad? Por eso dice aquí, el impío va a morir por su pecado, pero si tú le predicas, ya no es responsabilidad tuya, pero si no le predicas, entonces sí es tu responsabilidad. Y dice aquí, ¿verdad? Mas su sangre yo la demandaré de tu mano, porque tuviste la oportunidad de salvarlo, de ayudar a su salvación, y no lo hiciste. Entonces, esa historia que leíamos ahí en el segundo libro de los Reyes nos deja una gran enseñanza, es un gran ejemplo para nosotros, para hacernos comprender la responsabilidad que ahora tenemos, la responsabilidad que tenemos ante el mundo que decíamos vive rodeado de maldad. Así como Israel estaba rodeado, estaba sitiado por aquel ejército, la humanidad vive en la misma situación, sitiados de la maldad, con grandes necesidades espirituales. Y Dios ha puesto un tesoro en nuestras manos, nos ha dado este alimento espiritual con el cual nosotros hemos recibido la salud, hemos recibido la salvación, hemos recibido la vida, pero que ahora también tenemos la responsabilidad de compartir, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje y anunciarle a los demás y decir, vengan, aquí están las bendiciones de Dios, aquí está Dios, lo que Dios ha puesto en nuestras manos y quiero compartirlo contigo para que tú también puedas participar de todo ello, para que tú también puedas encontrar ayuda, puedas encontrar salvación, puedas tener una nueva esperanza, la esperanza de la vida que solamente nuestro Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos puede dar. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio para continuar con nuestro culto.